que me amas. Deberías agradecer que Ramón te está dando la oportunidad de escapar. Esto no es culpa de él ni mía. Esto te lo buscaste tú por ayudar a Raquel Altamira, papá. Simona, tu hermana va a venir por ti. Yo quiero que te reconcilies con ella. Es que yo no quiero saber nada de Blanca. ¿Ah, no? Ni aunque te diga que te puedo dar el millón que anuncié en televisión. Maldita. Maldita. No sabes cómo deseo ver la presa. Tengo un plan perfecto del cual Raquel no va a poder salir librada. Ten mucho cuidado. Por favor. Sí. Sí. ¿Puedo pasar? Eduardo. Yo vengo a hacer una denuncia. Estas pruebas declaran que el señor gobernador Clemente Echeverría es cómplice del verdadero asesino de Memo Guerrero. Y Blanca, ¿en verdad no te sientes mal por haber traicionado a Ramón? No tenemos más remedio. Luces hermosa, madre. Gracias. Ay, mi amor. Todos los ojos van a estar puestos sobre nosotros. Nuestro compromiso va a causar sensación. Todos querrán saber de la boda de Eduardo Altamira y Mariana Serrano. Perdón, ¿qué dijiste? ¿No sabías? Eduardo Altamira está comprometido. Natalia, tenemos que entrar. Vamos. ¿Estás bien? ¿Puedes continuar? Por supuesto que sí. ¿Estás segura? Los nervios nos pueden jugar una mala pasada, ¿eh? Nos pueden descubrir. Estoy bien. Tú confía en mí. La vida romántica de Eduardo me tiene sin cuidado. Las pruebas no están. Hola. ¿Dónde estás? Llegando a mi casa, ¿por? Necesito que vayas al restaurante de Doñitita ahora mismo. ¿Para qué? Tengo un chorro de cosas que hacer. Estoy muy ocupado. Me dijeron que hubo una explosión. Estoy muy preocupada por Hugo y por Karina. ¿Qué? Blanca me engañó. ¡Me engañó! Raquel, muchas gracias por este homenaje. Significa mucho para nosotros. Gracias a ustedes por permitirme dar esta fiesta. La prensa está aquí. Espero que hayas preparado un maravilloso discurso, como es tu costumbre. ¿Qué? ¿Por qué tan solo? ¿Qué te pasa? De todas las fiestas de mi mamá, esta es la más aburrida. Ojalá siga así de aburrida, ¿no? ¿Qué quieres decir? No te preocupes. Bienvenida a toda la prensa. Gracias por estar con nosotros. El gobernador Clemente Echeverría va a dar unas palabras de agradecimiento. Estimados miembros de la prensa, queridos amigos, amada familia, muchas gracias a todos por estar aquí. Es para mí un verdadero honor recibir este homenaje organizado por mi muy querida amiga Raquel Altamira. Ya se están tardando mucho. ¿Qué estará pasando? Paciencia, Salvador. La justicia tarda, pero llega. Jamás habría sido posible. Muchas gracias, Raquel. Gracias, gobernador. El honor es mío. Yo soy una orgullosa ciudadana del estado de Guerrero. Y este maravilloso puerto es la cuna de la familia Altamira. Buenas noches. Lamentamos interrumpir esta ceremonia. ¿Qué hace aquí, comandante? Gobernador Clemente Echeverría, queda usted llamado a declarar por obstrucción a la justicia. Comandante, ¿pero qué estás diciendo? Gobernador Echeverría, le pido que nos acompañe, por favor. Blanca. Catalina, por favor, contesta. Estás hablando al celular de Catalina Echeverría. Deja tu mensaje. Catalina, mi amor, escúchame. Tienes que sacar a tu padre de la mansión ahora mismo. Blanca se robó las pruebas y me traicionó. ¡Deténgala! ¡Ahí está Blanca Guerrero!
Gobernador, por favor, acompáñenos. Esto es un grave error y lo va a lamentar. Seguramente, pero solo le van a hacer un par de preguntas. Por favor, no se lo pueden llevar así. ¿No me escuchó, comandante? Lo siento, señora Raquel. Vengo por el gobernador Echeverría. No estoy para tretas. No son tretas. Lo siento. Con su permiso. Señores, procedan. Papito, todo va a estar bien, te lo prometo. ¿No se lo puede llevar así? Es una orden, señora. Espérate, ¿dónde vas? Escuchaste a mi madre. Blanca está aquí. Tengo que encontrarla. No la tienes que encontrar, tienes que olvidarla. Ya, Eduardo. Mariana. Eduardo, espérate. Discúlpeme, señorita. ¿Cómo que discúlpenme? ¿Qué trato es este? Sí estamos registrados. ¿Cómo puede ser? Disculpe, ¿ha visto a mi compañero Pedro? Señor comandante, ¿nos puede decir qué pasó? Unas palabras, señor. Señor gobernador, ¿qué pasó? Unas palabras, señor, por favor. Señor, por favor, unas palabras, por favor. ¿De qué lo acusan? Señor gobernador, ¿de qué lo acusan, por favor? Unas palabras, señor. Señor comandante. Díganos, ¿qué fue lo que sucedió? Señor Altamira, ¿qué nos puede decir? ¿Esto cambia sus planes de boda? Para nada. No, la boda sigue en pie. La boda sigue en pie. De hecho, nuestra familia no tiene nada que ver ya con Clemente. Gracias. Tengo que ir a ver a mi padre, tengo que ayudarlo. A ver, Catalina, no te puedes ir así. Ve en qué estado estás. ¿Qué hiciste, Catalina? Mamá, no le hables así. Yo le hablo como se merece. Acaba de entregar a su padre a la justicia. ¿Te parece poco? Lo hiciste pasar por la peor vergüenza pública. ¡Cavaste su tumba! Yo no hice nada. Yo sería incapaz de hacerle algo así a mi padre. Te dije que no te metieras en este asunto. Ahí están las consecuencias. Todo esto es tu culpa. No es mi culpa, Raquel. Tú eres la única culpable aquí. Tú metiste en tus juegos sucios a mi padre. Tú lo obligaste. Ay, di lo que se te dé la gana, Catalina. Pero tú y yo sabemos que la única responsable de esto eres tú. Mamá, ya basta. Tú y tu noviecito ese. Espero que estés contenta. Destruiste todo lo que tu padre había construido. Acabaste con tu familia. ¿Qué va a pensar Diego cuando se entere? No era necesario. Solo dije la verdad. Esa muchacha acaba de arruinar nuestra vida y la del gobernador. ¿Por qué, Ramón? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me traicionaste? Eduardo y yo estamos muy enamorados. De hecho, es una historia hermosa porque nos reencontramos después de varios años. Mariana, vamos adentro, por favor. Mi amor, tranquilo. Un beso para la cámara. Claro, claro. ¿Vamos? Sí. Gracias. ¿Lo tienes? Lo tengo. Vámonos de una vez para que esto salga mañana en primera plana. No, sabes que esto va a ser todo un escándalo. Vaya familia. Los Altamira siempre están dando de qué hablar. Y yo creía que esto era de la boda de Altamira, ¿no? Mañana, los Altamira y los Echeverría van a hacer la comidilla de todo el mundo. Aunque parece que Raquel Altamira anda de compromiso con este señor, ¿cómo se llama? Iván Montenegro. Con Iván Montenegro. ¿Puedes creerlo? Que la señora Altamira vuelva a casarse. Maldita Blanca Guerrero. Estoy segura que está detrás de todo esto. Me quiere destruir, quiere acabar conmigo. Esa mujer no tiene los recursos suficientes para enfrentarse a ti. Tranquilízate. No, pero ¿cómo me voy a tranquilizar? ¿No te das cuenta lo que acaba de pasar? Acabo de quedar sin el aliado más importante en esta ciudad. Sin Clemente Echeverría yo no tengo ningún poder. Van a investigar y pueden llegar a la verdad. Ay, amor mío. Tú ya no necesitas ni al gobernador ni a ningún otro hombre. Ahora me tienes a mí. Y a mi lado, nada te va a pasar. Tu hermana va a venir por ti. Yo quiero que te reconcilies con ella. Pero
es que yo no quiero saber nada de Blanca. ¿Ah, no? Ni aunque te diga que te puedo dar el millón que anuncié en televisión. Sé que quieres salir de la pobreza. Este es el número de Blanca. Gracias, Hugo. ¿Estás seguro de que es este? Sí, estaba en la libreta de Karina. Perfecto. ¿Estás segura de que no se lo vas a dar a nadie más? No, Hugo, ¿cómo crees? No tienes de qué preocuparte, ¿sí? Yo lo único que quiero es arreglar las cosas con Blanca. Ahora, le voy a hablar y le vas a decir que quieres verla, ¿va? Contesta tu celular. No es el mío. Tampoco el mío. Entonces... ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces en nuestra camioneta? Por favor, tranquilos. Yo a ti te conozco de algún lado. Claro, ya te había visto antes. Sí, claro, me conocen. Soy Natalia Vidal, periodista y titular del noticiero de Miami. ¿Qué? Vine para cubrir la fiesta de los Altamira y, bueno, por un desafortunado accidente terminé en su camioneta. Les voy a dar una exclusiva. Clemente Echeverría fue detenido por modificar las pruebas del juicio de Adriano Ferrer por el asesinato de Memo Guerrero. Estás loca. Pero él no fue el asesino de Memo Guerrero, fue Raquel Altamira. ¿Qué? Prepárense. Esa mujer va a terminar presa. Disculpa, oficial. No puedo dar información. Oficial, necesito hablar con Clemente Echeverría. Soy su hija. No, don Clemente está siendo interrogado. No va a recibir visitas hasta mañana. Por favor, yo necesito hablar con él. Soy su hija. Es un error esto. Regrese mañana, por favor, señorita. Mi amor, Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí, eh? ¿Cómo te atreviste a traicionarme, Ramón? ¿Cómo pudiste hacer esto? No te quiero volver a ver. Disculpen. Pensé que estaba sola. Lo que menos necesita tu madre ahora es estar sola. ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Por fin se largaron esa bola de buitres? Melanie ya se está encargando de eso. Yo estoy tan desconcertada. No puedo creer lo que hizo Clemente. Precisamente de eso quería hablar contigo. Tienes que saber que fui yo el que levantó la denuncia contra Clemente. ¿Qué? Clemente falsificó pruebas muy importantes en el juicio de Adriano Ferrer. Eduardo, él es nuestro amigo. Es parte de la familia. ¿Cómo pudiste hacer esto? Hice lo justo. Y ahora lo que quiero saber es si tú tienes algo que ver en eso. ¿Qué quieres decir? Le ordenaste a Clemente que falsificara pruebas. Contéstame.